hablando de esos cuestionamientos, me viene a la mente la película El Fastidio. ¿Fue la intención cuestionar estas relaciones familiares? Mira, yo cuando hice El Fastidio, había hecho la película el día que mi mamá salió de compras, y hay una actriz que sale en un pequeño momento, que Taide Cobian, que ella, el personaje es la estelar, pues se le acerca y le dice, ¿dónde queda el vestido? Y ella dice, no sé, no trabajo aquí. Pero ella me impactó mucho su personalidad y percibí una mujer muy sola y dije, qué inquietante que esa mujer, lo que yo percibí fue mucha soledad, y entonces dije, casi no se escribe sobre las personas, ¿cómo se le llama? Que se le podría decir asexuadas, pero también tiene otro término que ahorita se me fue. Ay, se me fue. ¿Célibes? ¿Célibes? Que antes en la cultura mexicana les decían solteronas. Sí. Pero hay otro término más específico dentro de la filosofía. Ahorita me acuerdo del término. ¿Y que están en castidad? Sí, que siempre están en castidad. Y entonces dije, casi no se habla de ellas, siempre salen como de relleno, allá de fondo. Entonces, a mí me inspiró eso y dije, yo me inspiré precisamente en esa actriz y la invité a que lo hiciera, a Taide Cobian. Y la verdad, me imaginé esa mujer en un barrio de Analco, donde generalmente el ascetismo, el ascetismo que se promulga mucho a través de la religión, a través de la cultura, es entre más ascetas seas, hay como más admiración. Bueno, tenemos a las vírgenes y todo esto, o sea, ya como símbolos, o sea, el mismo término, las vírgenes, pero ya en la vida cotidiana, en la dinámica social, cuando una persona es ascética, generalmente o pasan ignoradas o las ven, pero yo quise ver eso que hay con este personaje, por eso el personaje la enfrento. Su ascetismo se debe a que está dedicada completamente al cuidado de un padre enfermo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser vida amorosa con alguien si tiene una gran responsabilidad? Y entonces, como este personaje que es admirado por su ascetismo, es decir, mira, es buena, es casta, es esto, de pronto ella explota, se sale de ese mundo, regresa a este mundo y ahora ya todo lo que le halagaban, ahora todo se vuelca al revés. Entonces todo ese cuestionamiento de valores es donde digo que mi obra se va más allá del asunto particular para tratar de ir más a problemáticas ya más universales y de cómo reacciona una sociedad en un determinado momento con ese tipo de valores, aunque ella siga siendo un personaje ascético, ya ahora es señalada, ¿no? Es decir, la promulgación de la moral se vuelve sádica contra todos aquellos que considera inmorales, ¿no? Entonces la obra trato de hacer eso, ¿no? A través de esa obra. Y así como esas, son muchas obras. Mal de hogar, por ejemplo, ¿no? Desde el título, mal de hogar. O sea, viene de origen. Ese es el tema de la primera parte del Fastidio, prácticamente sería la solidaridad. Sí. Porque todo el mundo es solidario para ir a la iglesia o ir a rezar, pero a la hora en que necesitas algo, todo el mundo tiene un pretexto para no poder apoyarla. Es decir, la ausencia de solidaridad. Hay solidaridad en el rezo, pero no hay solidaridad en un caso de cuidar a un enfermo, ¿no? Quizá por la misma responsabilidad que ello implique. ¿Qué se requiere para contar estas historias, contar las historias con profundidad, con este conocimiento del factor humano? ¿Cómo lo definirías? Pues es como definir el arte. Una vez me contrataron para hacer un guión para Hollywood. Y me acuerdo que los que me contrataban me dijeron, Arturo, ¿cuál es la clave para hacer una obra de arte? Le digo, no hay recetas.
O sea, en el arte no hay recetas. Cuando uno, es como una película, uno va a filmar una película, uno no va a hacer qué va a resultar, porque depende de tantos elementos. Generalmente las películas quedan bien cuando todos los elementos se llevan muy bien. Cuando hay amor de parte de todos, como que eso sí se transmite. Pero si la película la hacen o porque les pagaron muy bien y no creían en el proyecto, pero bueno, finalmente le pagaron, todo eso se transmite a la obra. Cuando la obra se hace, si los elementos se van integrando y todos cooperan con su parte amorosa, con su entusiasmo, curiosamente la película sale muy bien. Yo recuerdo Doña Erlinda, ¿no? Doña Erlinda es una película que se hace fuera del Distrito Federal, no con los actores de siempre, sino con actores nuevos, todos tapatíos. Pero a mí me impresionó el entusiasmo que todos le metimos, y aunque la película puede verse un poco limitada porque no es una superproducción, sino que es una producción limitada, tiene espíritu, está viva la película. Entonces, sí, depende mucho. Y si un actor no está conforme, o si el fotógrafo no cree en el proyecto, o alguien, curiosamente, afecta el producto final. Entonces, si toda la gente entra con ese entusiasmo, se transmite y se crea un ritual, un baile, una danza de grupo, que todos están coordinados. El resultado fílmico o teatral queda muy bien. La literatura es otra cosa, ¿no? La literatura, en mi caso, y también el cine, nunca lo he hecho ni por hacerme rico ni famoso. Para mí es una necesidad espiritual. O sea, yo cuando escribo algo es porque se me ocurrió una idea, una actriz me lo inspiró, una cuestión social de injusticia o de dolor existencial, porque si algo ha caracterizado mucho a mi obra, y me lo dice mucha gente ahora que soy psicoanalista, me dice la gente: Arturo, pero tus películas siempre fueron de profundidad psicológica. Desde mi primera película, La felicidad de la señora Consuelo. Entonces contradigo muchas cosas que la gente considera. Me gusta, soy muy nietzscheano. Me gusta mucho contradecir los valores morales, y yo creo que el artista es eso. El artista siempre está moviendo tapetes. ¿Para qué? Para llegar a un conocimiento más profundo, y sobre todo a una ética más bien estructurada, que a veces ciertos valores morales terminan siendo dañinos, para irnos al plano más profundo y a esa ética universal, se podría decir. Y el ser humano, como una vez dijo una actriz que quiero mucho, Maggie Caraballo, cuando hicimos Mal de Hogar y estuvimos analizando el personaje, y ella me dijo: Arturo, es que tus personajes tienen algo, son profundamente humanos. O sea, no hay buenos ni malos, hay personajes en circunstancias y sus reacciones lógicas. Entonces yo cuando escribo, realmente casi nunca tengo planeado a dónde voy a ir, pero los personajes me van guiando, ellos me van diciendo: yo haría esto, y yo miré por aquí, casi como un tipo de esquizofrenia, ¿verdad? Es decir, aparecen esos fantasmas y yo digo: lo quiero escribir así, y ellos me dicen: no, yo no soy así, yo soy asá, yo reacciono asá. Entonces me gusta hacerles caso, y curiosamente el resultado sí quedan como, son tridimensionales, no son personajes planos. Al menos eso es lo que intento, y creo que en varias de mis obras, por lo que he visto, por los comentarios, por la aceptación, sí son tridimensionales. El que sean tridimensionales también tiene un problema si vives en una cultura donde el bien y el mal están perfectamente divididos. Entonces, en ese sentido, mi obra para mucha gente sí le cuesta trabajo, porque, como una vez le comentó una amiga, a una amiga le comentaba a una de sus amigas: leí la obra de tu amigo y no me gustó
porque no castigan al malo. Es decir, yo estoy acostumbrada a que el mal siempre termina siendo castigado y ahí no. Entonces dijo, no, es que él plantea más la realidad, es un género, maneja género. No, pero yo necesito tener muy definido dónde está el bien y el mal. Entonces cuando rebasas eso, mucha gente realmente le cuesta trabajo entenderlo y por lo general ya hay un prejuicio porque el bien y el mal, se educa al niño bajo estas normas del bien y el mal, pero con fines de protegerlo porque él todavía no tiene capacidad de discernir. Pero ya llegas a grande y entonces pues ya está el libre albedrío, ¿verdad? Entonces las cosas cambian. Entonces mi cine es más para adultos y para gente madura y que ya tiene otros niveles, ¿no? De alguna manera, su labor en el psicoanálisis ha nutrido o nutre esa formación al director, al realizador, cuando elige a los actores, cuando piensa en la historia. ¿Sí hay un punto en que convergen? El psicoanálisis es excelente. Freud, a mí me parece uno de los grandes genios que dio el siglo XX, no lo digo yo, lo dicen filósofos y mucha gente. Muy influenciado por Schopenhauer, por Nietzsche, pero sí ayuda mucho a entender al ser humano. Y finalmente Freud llega y dice, no es cierto que el ser humano es sumamente conciencia nada más. La mayoría de los actos pues también surgen de manera inconsciente. Cuando uno hace obra, también mucho inconsciente está en la obra, ¿no? Entonces eso es inevitable. Si queremos hacer obra de autor, que es muy diferente a hacer una obra donde te dan la chamba y lo puedes hacer muy bien. O sea, eso es otra cosa. Pero el autor, cuando hay obra de autor, sí notamos una constante temática. Si uno ve a Buñuel, creo que Buñuel también manejó mucho el ascetismo. Y a mí me gusta mucho su cine. O sea, Buñuel también le inquietaba mucho estas personalidades donde deniegan la cuestión sexual. Pero cuando deniegan la sexualidad, pues tienes que sublimarlo a través de otras cosas y también se vuelven personajes interesantes. Tengo un guión últimamente que escribí que se llama El acoso al doctor Morales y es también un personaje completamente ascético, ¿no? Y un grupo de personas dicen, a ver quién logra llevarlo a la cama. Es decir, es una comedia seria, digamos, no de carcajada, pero sí el ascetismo pues es parte de lo que se divulga mucho en la cultura, pero curiosamente casi no se habla del ascetismo, al contrario, se habla de los triunfos sexuales, pero ¿qué pasa con miles de personas que llevan una vida ascética, ¿no? En eso Freud tiene mucha razón, ¿no? O sea, de una u otra forma la pulsión siempre es sexual, todo está erotizado, mientras hay vida, hay Eros. Eros es el dios de la vida. Mientras hay vida, así tengas 90 años, vas a seguir, vas a tener un erotismo. Y el erotismo es vida. Entonces, al contrario, el erotismo siempre está siendo, a través de él disfrutamos la vida. A través de Eros. Todos estamos erotizados, todos estamos sexualizados. En la asceta posiblemente hay una denegación de ese erotismo nada más a nivel de órganos sexuales, pero de ahí en más está completa. Mientras tenga vida está lleno de erotismo, de sexualidad, de placer, de sensaciones. Somos seres vivos. Cuando ya muere uno, pues ya ese erotismo se acabó. Entonces yo creo que Eros, desde los griegos, fueron muy inteligentes en crear un dios que hable de todo este grupo de sensaciones que tenemos mientras estamos en vida, ¿no?